Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir. Ay, Estos días que son tan especiales y tan complicados para todos, que ha sido todo tan difícil adaptarnos a esta nueva virtualidad y hacer todo este tipo de tareas vía en línea o vía grabada o vía lo que sea. Nos ha cambiado la vida, creo, a muchos que no estábamos tan adaptados a hacer estas cosas a diario y varias veces por día. Me imagino que ustedes también ha sido súper complicado adaptarse a esta nueva modalidad y a pasar todas sus clases a esta modalidad en línea. Bueno, la idea de esta presentación es que habíamos pensado, ya hace como unos 20 días atrás, armar algo para dejarles a ustedes, que les quede también en forma grabada para usar ideas para implementar el programa GLOBE a lo largo de estos días y posteriormente. En principio lo habíamos pensado para poder hacer algún tipo de actividad GLOBE con los estudiantes desde su casa, dado estas condiciones de reclusión que tenemos, que tienen docentes y estudiantes, y en la marcha se nos presentó también la situación de las escuelas rurales que están volviendo a la actividad, por lo tanto, nos parece que también se adaptan para estas escuelas que están iniciando sus actividades y tienen que hacer cosas sencillas, cosas que por ahora no podemos acceder a instrumentos, porque yo también estoy en mi casa teletrabajando, y hasta que no me reintegre no puedo enviarles ningún tipo de instrumentos, por más que quisiera, para sus actividades. Entonces pensamos en cosas sencillas, que ustedes pudieran hacer sin ayuda de muchas cosas, sin muchos materiales, usando de repente alguna app, y acercarles estas ideas a ustedes para que las tengan a mano, y si les da el tiempo y tienen ganas, poder presentar algún proyectito a fin de año al Simposio Virtual de Ciencias o a la Feria de Ciencias Nacional. En el día de hoy nos acompañan Darío Greni, que va a ser el primero en exponer. Él es maestro director de la Escuela 88 de las Violetas, algunos ya lo conocen. Luego está María Jimena, que nos acompaña por primera vez. María Jimena Rodríguez es maestra de Punta del Diablo, trabaja en el espacio pedagógico Caballito de Mar, también ha trabajado en centros CAIF con niños de primaria, y también nos acompaña la profesora invitada Claudia Caro, de Perú, que ella es habitué en nuestras actividades, por la buena relación que tenemos y porque siempre está dispuesta a colaborar y ayudar, y yo de verdad lo aprecio muchísimo eso. Claudia es profesora de biología, ella ha hecho su doctorado en Portugal y está esperando a obtener su título, y que lamentablemente pasó todo esto en medio y continúa esperando a ver cómo se resuelve, pero va a ser positivo seguramente. Y a través de su presentación virtual también nos acompaña Patricia Piris, maestra directora también de primaria, y también algunos de ustedes la conocen por su actividad en ferias y clubes de ciencias. Bueno, el primero en exponer, en presentar su idea, es Darío, así que le doy lugar a Darío para que comience. bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes por compartir este espacio de intercambio. Cuando quieras, Andrea, si querés, podés compartir ya Sí, la ya lo hago. presentación. Así vamos viendo todo lo que tiene que ver. En mi caso particular, sobre todo voy a hablar de la app que tenemos desde hace ya unos años, Globe Observer, Un y también minutito, me voy a por dedicar favor. dentro de esa app a explicarles un poco más el trabajo correspondiente al de observación de nubes. Así que bueno, les voy contando para ir ganando tiempo que esta app en particular, como les decía, ya hace años que nos acompaña, y la verdad que el hecho de tener una herramienta, un insumo de este tipo a la hora de trabajar con los gurises también nos facilita mucho la tarea, y ya van a ver por qué.
Esta aplicación que está en cualquier store del mundo entero, que ya cuenta con más de 120 países en los cuales tú podés entrar y bajarla, es nuestra conexión que tenemos nosotros con los científicos de la NASA, con Globe, con la comunidad local, con los estudiantes y con los científicos del mundo entero. Porque los datos que nosotros recabamos en nuestras observaciones van a una gran base de datos a nivel mundial y bueno, una vez que nosotros somos parte de ese espacio tan enorme que es el mundo entero, podemos tomar información de diferentes países sobre diferentes protocolos y compararlos o utilizarlos como una fuente de datos para nuestras investigaciones en particular. Mi historia con Globe. Mi historia con Globe empezó en el 2012, en un taller que tuvimos en Montevideo, a cargo de Andrea, estaba Marta Kingsland a través de una videoconferencia, y la verdad que yo quedé como maestro fascinado con la practicidad de cada uno de estos protocolos, la facilidad que tenemos los docentes de contar con esos insumos y poder incorporarlos a nuestras investigaciones, y fue algo que hasta el día de hoy no lo he dejado de llevar adelante en mi escuela. Nos da la posibilidad de enriquecer todo ese acervo científico que llevamos adelante. Lo hemos implementado en clubes de ciencia, en investigaciones, y bueno, el año pasado presentamos nuestra investigación sobre la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, y fue la investigación seleccionada por Globe para participar del Simposio Internacional de Ciencia en Detroit, y allí concurrí con 3 de mis alumnos, y la verdad que fue un orgullo representar a Uruguay. Bueno, ahora que tenemos la app ya ahí a la vista, como les decía, esta es una app que está disponible en cualquier store, está en más de 120 países, está en muchísimos idiomas, y lo que hace esta app es facilitarnos el trabajo a la hora de recoger datos. Ahora les voy a explicar más detalladamente los protocolos que allí se muestran, y también nos hace mucho más fácil la posibilidad de enviar esos datos a una base, y en esa base de datos van a estar absolutamente todas las mediciones, los registros a nivel mundial. Y eso es una herramienta también que podemos emplear nosotros, los docentes, cuando tenemos, por ejemplo, que trabajar algún tema en particular, tomar como referencia diferentes mediciones sobre eso que vamos a hacer en nuestra localidad y compararlo tal vez con algún colegio, alguna escuela, ya sea de Europa, de África, quién sabe. Eso es algo que también Globe nos brinda a nosotros. Siguiente, Claudia, por favor. Para poder tener esta app, obviamente hay que entrar a cualquier store, la app es gratuita. Nosotros lo que hacemos es descargarla, nos vamos a registrar con una dirección de correo que tengamos, luego tenemos que cerrarla, y después volvemos a entrar y nos vamos a encontrar con ese primer menú que muestra, todavía no, Claudia, ahí, que nos muestra las 4 herramientas que tenemos disponibles dentro de la app. Que eso no quiere decir que esta app se nutra de otros protocolos, pero hoy en día lo que encontramos es el protocolo de nubes, el mapeador de hábitats de mosquitos, el que tiene que ver con la cobertura del suelo y el de los árboles. Con respecto a las nubes, al protocolo de nubes, que es el que yo voy a hablar en particular, bueno, principalmente este protocolo, si bien nosotros lo utilizamos para realizar diferentes investigaciones o observaciones en nuestra escuela, los datos que nosotros recojamos y que subamos a la nube, a esa base de datos que les mencionaba hoy en día, hace posible de que el trabajo que realizan los científicos con sus satélites se contraste con las mediciones que nosotros realizamos en nuestra escuela, porque ellos van a tener una vista desde arriba, pero nosotros vamos a tener la vista desde abajo. Y eso es algo que realmente está muy bueno de implementar con los chiquilines. Después tenemos el mapeador de mosquito, que es una forma en que nosotros utilizamos esa herramienta para detectar diferentes sitios en donde puede haber mosquitos. Hoy en día el dengue, del cual no estamos librados, es una buena herramienta para determinar en qué zonas podemos encontrar las larvas de ese mosquito en particular. Bueno, el protocolo sobre cobertura de la tierra, que nos ayuda a nosotros a conocer de forma más precisa de qué manera está cubierta nuestra tierra, nuestro espacio que llevamos adelante, que después van a hablar los compañeros.
Y por último, tenemos el protocolo de la medición de altura de los árboles y también, si queremos, podemos medir lo que tiene que ver con la circunferencia de cada uno de ellos y hace posible que, bueno, se determinen especies, se determine el conocimiento y demás. Andrea va a hablar sobre ese protocolo en particular. Siguiente, Claudia, por favor. Algo que llevo adelante con los gurises cuando comencé con este protocolo en particular de observación de las nubes es preguntarles a ellos qué son las nubes. Porque la verdad es algo que tenemos ahí, que todos los días las vemos, los que estamos en el campo estamos acostumbrados a jugar a imaginar con diferentes formas y demás. Y bueno, y cuando tenemos que determinar qué son las nubes con los chiquilines, yo creo que es un lindo trabajo de investigación. Obviamente, todos saben que las nubes que hay en lo que nosotros podemos ver como cielo es el agua que existe en todas sus tres fases. La tenemos en sólida, en líquida y en gaseoso. El cambio de cada una de esas fases se va a producir de acuerdo a la temperatura y a la presión que haya en ese momento en la atmósfera. Como la mayoría de los gases en la atmósfera, el vapor de agua no es visible para los seres humanos. En ciertos momentos, ese gas se va a poder transformar en gotitas líquidas o también puede pasar a ser, por ejemplo, hielo. Seguimos, por favor, Claudia. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Bien, ahí hay una explicación muy resumida de cómo se forman las nubes. Tenemos nubes que se forman por encima de los 0 grados, que es cuando ese vapor se condensa en gotitas de agua. Y después tenemos aquellas nubes que se forman cuando la temperatura de la atmósfera está a menos de 0 grado, que ahí directamente pasan a ser pequeños cristales de hielo. Obviamente, que si ustedes ahí se detenían brevemente, había una N, una C y una N, que son los núcleos de condensación de nubes, aquellas pequeñas partículas de polvo o de humo que están en la atmósfera y que pueden ser a las cuales se pegue ese vapor de agua y comienzan a formarse cada una de ellas. Vamos a hacer nosotros cuando estemos trabajando con este protocolo en particular, es bueno tomar en cuenta que las nubes a nosotros nos brindan diferentes informaciones sobre la temperatura del aire, el agua, la humedad y el viento que puede ocurrir en la atmósfera. Obviamente nos ayudan a predecir las condiciones climáticas y también afectan la cantidad de luz solar que ingresa a nuestro planeta. Ahora sí, Claudia, por favor. ¿Qué vamos a necesitar para llevar adelante este trabajo? Bueno, obviamente la app en el teléfono o en la tablet que lo tengamos descargado. Vamos a necesitar nuestros ojos. Y cuando tenemos que hacer esta medición, bueno, la vamos a hacer preferiblemente al mediodía solar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahora les voy a explicar un poquito más el detalle de lo que ustedes tienen que tener presente cuando desarrollen esa medición. Siguiente, por favor. Allí les compartí a ustedes las cartas de identificación de nubes. La que está a su izquierda es la carta antigua, la que utilizábamos hasta hace unos años, esa que allí señala Claudia, y a la derecha tenemos una carta que ya incorpora, bueno, los tres lugares donde podemos encontrar nubes de acuerdo a la altura, nubes bajas, nubes medias y nubes altas, y todo lo que tiene que ver con el trabajo en el protocolo en sí. ¿Seguimos? Bien, nuestro sitio de observación, para determinar el sitio donde vamos a observar esas nubes, bueno, tiene que estar alejado de estructuras, por ejemplo, de edificios, de árboles y demás. La forma más fácil de determinar si realmente estamos utilizando un lugar abierto que nos permita ver la mayor cantidad de cielo es extender nuestros brazos, poner nuestras palmas de esta forma, así, un poco elevadas a la altura de nuestros ojos y mirar por encima de nuestra palma. Ahí estamos determinando más o menos un ángulo de 14 grados y si miramos y ese ángulo de 14 grados nos permite ver más allá de la copa del árbol o de la parte de la azotea del edificio, ese es un buen sitio para poder llevar adelante nuestra observación. ¿Seguimos, Claudia? Bien,
¿Cómo vamos a hacer esa observación? Obviamente ahí en la imagen les muestra a 4 personas juntas, reunidas, que eso lo podemos implementar, bueno, el día que todo vuelva a lo que sería la normalidad antes de esta situación. Pero si no lo podemos hacer de esa forma, perfectamente un individuo, un niño o uno de ustedes lo puede llevar adelante. Vamos a tener 3 opciones a la hora de comenzar a trabajar en nuestra app. Nosotros vamos a determinar si el cielo está claro, y ahí vamos a continuar con las mediciones. Si está nublado, también vamos a continuar, pero si el cielo está oscurecido, ahí simplemente vamos a determinar qué fue lo que hace que ese cielo esté oscurecido y lo vamos a reportar. Siguiente, Claudio. ¿Cuáles son las razones por las cuales el cielo puede estar oscurecido? Bueno, ahí les da todas las opciones posibles. Algunas de ellas se pueden dar en nuestro país, otras no pueden ocurrir. Sí tuvimos hace unos años el tema de, por ejemplo, las cenizas volcánicas. Lo que puede pasar es que el día que decidamos hacer la medición y la observación de las nubes, es que salgamos y nos encontremos, por ejemplo, con niebla, que en sí son nubes a nivel del suelo que limitan nuestra visibilidad, que son nubes de tipo de estrato, pero nosotros lo que hacemos ahí es marcar por qué no podemos ver el cielo, le damos continuar, y ahí se terminaría nuestra medición. Siguiente, Claudia. Bien. Algo muy importante y algo que tenemos que trabajar con los chiquilines también en la escuela es todo lo referente a los tipos de nubes. En ese triángulo que está ahí, que es muy fácil para que ellos lo entiendan, está cada una de las nubes y cada una de la explicación de más o menos a qué altura las vamos a encontrar. Algo muy bueno para hacer con los niños es, a medida que vamos encontrando ese tipo de nubes en particular, es registrarlo no solo en una foto, sino también hacer algún dibujo e ir enriqueciendo ese póster, que lo podemos hacer de manera casera, y vamos pegando allí lo que cada uno de ellos encontró. O también los podemos ir armando con elementos reutilizados como algodón, hojas y demás, dando la idea de cada una de esas nubes y sus características en particular. Claudia. Ahora les voy a hablar un poquito, no me voy a detener mucho en esto, pero es todo lo que tiene que ver con los 3 diferentes tipos de nubes que vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar nubes altas, que ahí tenemos 2 tipos, en particular y hay uno más arriba, que son 3, que están compuestas por cristales de hielo. Por eso es que esas nubes en particular tienen un aspecto que es muy frágil. Generalmente cuando el sol, la luz solar traspasa esas nubes, nosotros podemos ver ese halo que se forma alrededor del sol. Bueno, eso es un indicativo de que estas nubes son nubes altas. Las estelas de condensación, que es otro tema también que tenemos que registrar en la app, son nubes altas, pero las van a considerar en esta aplicación como separadas de este tipo de nubes. Seguimos, Claudia. Ahí tengo una imagen de lo que son las estelas de condensación, que en nuestra época le llamábamos, bueno, si veíamos una de esas pasó un avión a chorro. No, no. Las estelas de condensación son nubes lineales, que ahí se ven perfectamente, que se forman alrededor de pequeñas partículas que emiten los aviones que pasan. O sea que este tipo de nubes, en particular estas estelas, están directamente causadas por la actividad humana. Los tipos de estelas que vamos a encontrar son de breve duración, que son segmentos muy cortos que se disipan mientras las distancias que existen entre esa estela y el avión va en aumento. Tenemos las persistentes, que duran mucho más tiempo después de que el avión pasó, que son líneas muy largas y de anchura constante, y después tenemos las persistentes, que son las que duran mucho más tiempo después de que ese avión haya pasado por esa área en particular. ¿Qué hacemos cuando tenemos que trabajar con estas estelas porque están presentes y las tenemos que contar? Bueno, lo primero que vamos a hacer para determinar el porcentaje de estelas que cubre el cielo en particular es contarlas y decir más o menos que una estela representa poco menos de 1% de la cobertura total del cielo. Si querés, Claudia, mostrarles la siguiente diapo, que ahí van a tener también una cartilla que se la vamos a proporcionar en una carpeta que estamos armando,
donde tienen los diferentes tipos de estelas de condensación con ejemplos fotográficos y la descripción de cada una de ellas. Claudia. Bien, ahora venimos con las nubes de nivel medio. Estas nubes en particular, vieron que las dos que se presentan ahí tienen el prefijo alto, ahí muy claramente escrito, y son nubes en las que predominan las gotitas de agua. A veces son nubes que pueden contener un poco de hielo, y el sol también permite ser visto a través de las mismas, pero en esa ocasión no van a tener ese halo que yo les comentaba hoy en día. Y a continuación, Claudia, vamos a tener las nubes bajas. Son las nubes que están por debajo de los 2 kilómetros, que son las que están más cerca de nosotros, los observadores, y algunas de ellas pueden ser más oscuras o pueden ser grises. Allí tenemos las dos que están en las esquinas inferiores derecha e izquierda, que son la nimbostrato y la cumulonimbus. Bueno, son las nubes o los tipos de nubes asociados a las lluvias. Claudia, ¿seguimos? Algo que nos puede ayudar a nosotros a la hora de determinar la altura de las nubes para poder distinguirlas un poco más es, bueno, utilizar nuestra mano y decir si el puño encaja directamente con lo que tiene que ver la forma de esa nube. Estamos hablando de nubes bajas. Las nubes medias se podrían comparar perfectamente con nuestro pulgar, y con el meñique estaríamos determinando el tamaño más o menos, si lo extendemos el brazo y miramos, de las nubes altas. Ahora sí, vamos a ingresar directamente a lo que es la app. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que les va a ir pidiendo paso por paso cuando ustedes realicen ese registro de las observaciones. Vamos a seleccionar lo que dice ahí, nueva observación de nubes. Ahí vamos a determinar, automáticamente la app lo hace, la latitud, la longitud, que es algo muy importante, la fecha y la hora. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a decir lo que les explicaba hoy. Si el cielo está claro, si tiene nubes, o si está oscurecido. De acuerdo a una de esas selecciones que vayamos a hacer, es como nosotros vamos a ir recibiendo las pantallas que nos van a guiar en nuestro paso, en nuestro proceso de registro. Claudia. Si el cielo llega a estar oscurecido, como les había explicado hoy, las causantes a través de polvo, de humo, de niebla, de bruma, lo que sea, lo vamos a especificar. Cuando hagamos eso nos va a enviar a que realicemos una serie de medidas de superficie. Por ejemplo, decir si hay hielo, si hay agua estancada, si el suelo está lodoso, si el suelo está seco. En cada una de esas opciones tenemos que determinar y seleccionar por sí o por no, de acuerdo a lo que nosotros estemos observando. Eso es muy importante, porque si no lo hacen en cada uno de esos ítems, más allá de que aquí no es común que tengamos nieve, pero bueno, le tenemos que poner que no, no nos va a permitir pasar a la siguiente etapa, que es cuando nosotros podemos enriquecer todas estas mediciones. Si tenemos, por ejemplo, la temperatura ambiente, la presión o la humedad, lo agregamos. Si no es así directamente, ponemos siguiente, tomamos las fotografías que luego me voy a detener un poquito más para explicarles, y enviamos la medición realizada. Ahora, la siguiente diapositiva les va a mostrar lo que ocurre cuando el cielo está despejado. Ahí le vamos a tener que determinar nosotros cuál es el color del cielo. Les da una guía para que ustedes con el celular puedan comparar de manera perfecta. Por eso les digo que esta aplicación está muy buena y el trabajo con los chiquilines es muy práctico. Después hay que determinar cuál es la condición general de ese cielo que estamos viendo. Y ahí en el ejemplo está muy claro. Y por último, nuevamente, al igual que en el otro camino que estábamos recorriendo, es registrar cada una de las medidas de la superficie. Si todo está correcto, en la siguiente diapositiva van a poder encontrar nuevamente todo lo que tiene que ver con las mediciones de temperatura, si las tenemos. Si no es así, le ponemos siguiente, tomamos las fotos y enviamos la medición realizada. Ahora viene lo más lindo, que es lo más práctico también y lo que más le gusta a los chiquilines. En la siguiente diapositiva les vamos a empezar a mostrar qué pasa si hay nubes. Bueno, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el porcentaje de cobertura de nubes. Esta es una discusión que siempre tenemos con los chiquilines, pero pasado un tiempo de observación, ellos se van haciendo como más expertos en esto de decir hay menos de un 10, más de un 10, entre un 25,
eso es algo que lo podemos trabajar en clase también con una hoja, podemos trozarla, una hoja de papel glacé, pegarla sobre una hoja de garbanzo y ahí determinar, bueno, ¿cuánto pegamos de la hoja? La mitad, la cuarta parte, cada uno de ellos tiene que adivinar y dar el porcentaje y es algo muy práctico que podemos llevar adelante. Vamos a volver a marcar todo lo que tiene que ver con la condición del cielo y cómo es visto ese cielo. Siguiente, Claudia. Y ahí lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener que seleccionar entre dos opciones. Yo les voy a explicar la primera, que es la que dice sobre la identificación manual de nubes. Allí lo primero que nos va a aparecer es que identifiquemos si hay estelas o si no, si son de corta duración, si son persistentes o dispersas. Una vez que hagamos eso, que determinemos si hay o si no, le damos siguiente y vamos a tener el registro, Claudia, de lo que son las nubes de alto nivel. Ahí vamos a determinar cuáles son esas nubes, qué porcentaje de ese tipo de nubes están cubriendo el cielo y vamos a marcar la opacidad, si esas nubes nos permiten ver a través de ellas. Siguiente, Claudia. Luego vamos a pasar a las nubes de nivel medio, donde vamos también a determinar el porcentaje, también vamos a determinar la opacidad, y por último, Claudia, vamos a tener el registro de las nubes de bajo nivel, donde vamos a hacer el mismo paso que hicimos en cada uno de los dos anteriores, determinar el tipo de nubes, el porcentaje de cobertura y la opacidad. Una vez que terminemos, Claudia, de realizar todas esas mediciones, tenemos que hacer aquello que hacíamos en los otros procedimientos que yo le conté hoy brevemente. Determinar si hay hielo, si hay nieve, si el agua está estancada, si el suelo está lodoso, si hay suelo seco, enriquecerlo con otras mediciones que podemos hacer de la atmósfera y por último tomar las fotografías. Y ahí enviamos la medición y ya estaría ese proceso realizado. Pero algo, siguiente por favor, que se incorporó el 17 de abril, es una herramienta muy nueva que yo también la estoy empezando a conocer, es eso que ahí está nombrado como Guided Cloud Identification Wizard. Es un asistente que nosotros tenemos a la hora de realizar el reconocimiento de las nubes. Nos pasa con los gurises que se genera, no un debate, pero sí una discusión a la hora de determinar cada tipo de nubes que podemos observar. Más allá de que tengamos la guía, de que tengamos la app, siempre esa duda está presente. Entonces, esta guía que está ahí marcada nos va a guiar a través del proceso por el cual nosotros vamos a tener que seguir para identificar esas nubes. Entonces, ese asistente nos va a preguntar si esas nubes, por ejemplo, producen lluvias, si es tenue, si es una nube en capas, si es una nube que está como hinchada. A medida que vamos respondiendo esas preguntas, nos va a sugerir tipos de nubes y nosotros vamos a seleccionar aquella que se adapte a la que estamos observando. Siguiente, Claudia. En particular, aquí las nubes se clasifican por su descripción física, por llamarlo de alguna forma. Las nubes las vamos a encontrar como puffy, layered o wispy. Puffy son aquellas nubes que son como más esponjosas. Layered son las nubes que podemos ver en capas y wispy son las más tenues. Si nosotros estamos haciendo la identificación de nubes, el paso siguiente, utilizando este asistente, va a ser el de reconocer, Claudia, si tenemos estelas o no hay estelas, al igual que las otras mediciones. Siguiente, por favor. Si hay estelas, ponemos, si no hay, pasamos al paso siguiente, que es este. Aquí las nubes, miren, el primer detalle que les va a preguntar es si hay nubes de lluvia o si no hay nubes de lluvia. Entonces, si hay, las empezamos a buscar, podemos correr las imágenes y ahí, con ese visto verde, blanco, perdón, sobre fondo verde que se ve, es donde nosotros le vamos a dar el OK. Luego vamos a ir por las nubes esponjosas, las que ahí las denomina como puffy. Siguiente, Claudia. Después vamos a tener aquellas nubes que son en capas, que son un poco más altas. Y por último vamos a tener las tenues, perdón. Seguimos, Claudia. Una vez que hayamos determinado esas nubes, nos va a presentar una nueva pantalla donde pide que verifiquemos si las nubes que nosotros observamos a través de este asistente son correctas o no. Si tenemos alguna duda, ahí podemos, al lado de cada
nombre de las nubes, presionar ese signo de interrogación y nos da información para reafirmar o refutar lo que habíamos seleccionado. Si está todo correcto, le vamos a dar siguiente. Seguimos, Claudia. Bueno, y ahí nuevamente vamos a hablar sobre la superficie, vamos a determinar cada uno de ellos, vamos a enriquecer, como les decía, esa medición con temperatura, presión, eso es optativo, y por último vamos a tomar fotografías. Siguiente, Claudia. Y el tema de las fotografías también es algo muy bueno. Si bien ya no vamos a necesitar brújula para determinar los puntos cardinales, utilizando la app vamos a girar nuestro teléfono de esta forma cuando tengamos que hacer la toma de fotografías utilizando la aplicación directamente, y ahí nos va a aparecer, como muestra la imagen debajo del celular, un círculo central. Entonces nosotros vamos a empezar a mover el teléfono, y cuando el círculo central coincida con uno de los círculos automáticos que determina el GPS de nuestro celular, la foto es sacada de manera automática. Es así que vamos a coincidir con el punto norte, el sur, el este, oeste. También vamos a hacerlo coincidir con lo que vemos hacia arriba y con lo que vemos hacia abajo. Una vez que saquemos esas fotografías, vamos a pasar al envío de la información. Y para ir terminando esta presentación, Claudia, me gustaría que muestres la última diapo. Algo muy interesante y que nosotros lo usamos mucho en nuestra escuela también, es lo que tiene que ver sobre el sobrevuelo de satélites. Esa es una herramienta que si nosotros la activamos a través de esas campanitas que están allí muy claramente determinadas, nos avisa 15 minutos antes de que pase ese satélite por encima de nuestro territorio, y bueno, si salimos en ese momento a realizar una observación de nubes, nosotros lo que vamos a hacer es enviar esa información y los ingenieros van a encargarse de comparar la medición que realizaron sus satélites con la medición que realizamos nosotros en nuestra escuela. Nos envían un mail y nos dicen, esto fue lo que nuestro satélite vio, esto fue lo que usted vio. Dígame, ¿estamos de acuerdo en lo que usted vio? Lo ratifica, y así nosotros estamos realizando un trabajo colaborativo con los ingenieros satelitales de la NASA sobre la observación atmosférica. Y bueno, esa fue mi presentación. Cualquier duda, mi mail de contacto va a estar al final de este documento, y muchas gracias nuevamente por estar presente. Auricular, por favor. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Claudia Caro, como ya les dije, es profesora de biología de Perú, siempre nos acompaña con nuestras actividades, y ella va a presentar una actividad de aprendizaje con respecto a cobertura terrestre. Muchas gracias, Andrea. Bueno, primero, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todos sentados hace un ratito? Perfecto. Entonces, ya que Darío habló de las nubes, me gustaría repasar con ustedes un baile de las nubes, que creo que todos se lo saben, ¿no? O algunos se lo saben. Entonces, Darío habló de 3 tipos de nubes, que eran los cúmulos, que son como algodones, que son los estratos, que son como capas, y que son los cirros, que son como pinceladas en el cielo. Entonces, han diseñado un baile que le llaman el baile de las nubes. Entonces, si quieren, se paran un ratito y lo hacemos. Y así no sentados y lo pueden hacer. Entonces, cuando decimos cúmulos, hacemos una cosa muy fácil. Es como cúmulos, 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 como batiendo cualquier cosa. Y luego decimos estratos y nos estiramos un poquito y nos relajamos los hombros. Estratos, estratos, estratos. Luego va cirros, 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 y va. Y volvemos a hacer ¿Cómulos? pues más rápido, más rápido, más rápido. Estratos, 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 cirros. Muy bien. Ahora ya que tenemos los hombros descontraídos, nos sentamos y vamos a pasar del cielo a la tierra. Entonces vamos a ver aquí. ¿Por qué les decía que vamos a pasar del cielo a la tierra? Y es porque vamos a comenzar a trabajar con cobertura terrestre. Les propongo una actividad que es muy simple de hacer.
No vamos a usar la app porque la app de cobertura terrestre nos pide que los chicos salgan al campo y tomen fotografías en campo y es algo que muchos de los lugares no los podemos hacer. Entonces, la idea aquí es que utilicemos fotografías que ya se hayan tomado antes y pedirles a los chicos, a los estudiantes, ustedes, que piensen en cuál es su paisaje favorito, ¿no? Que piensen en el paisaje ideal. Si quieren que se animen a dibujarlo, de hecho yo he hecho aquí un dibujo muy malo de un paisaje. Como le decía Andrea, soy bióloga, pero dibujo muy mal, pero pueden aprovechar para hacer algo de arte, ¿no? Poner plantas, poner animales, etcétera. Y que luego reflexionen acerca de por qué les gusta tanto este paisaje a los chicos. Eso es muy importante. Yo les quería compartir cuál es mi paisaje favorito. Entonces, este es un valle interandino típico del Perú, y este paisaje se caracteriza por ser un río que atraviesa montañas y tener árboles con copas más o menos abiertas. Entonces es un paisaje que me gusta mucho porque además de ser bonito a la vista, también me llena de inmensos recuerdos. Entonces creo que es algo muy especial para todos nosotros pensar en este tipo de cosas. Lo siguiente que les vamos a pedir a los chicos es que traten de descomponer este paisaje en sus partes. ¿Qué es lo que hay en este paisaje? Hay árboles, hay suelo, hay hierbas, hay arbustos, hay un río, hay montañas, hay piedras. Cada uno de estos componentes forma parte de la cobertura terrestre. Ahora, sabemos que todo lugar, todo paisaje no está en el aire, no está en el vacío, sino que tiene una determinada posición geográfica. Entonces vamos a pedirles a los chicos de que esas fotografías de paisajes, de lugares que les han gustado mucho, los traten de ubicar en un mapa, en función a su distancia del Ecuador, que vendría a ser la latitud, ¿cierto? Y en función a su distancia del meridiano de Greenwich, que vendría a ser la longitud. Entonces, vamos a volver ahora, una vez que hemos ubicado ese paisaje o ese lugar que nos gusta mucho, a definir lo que es la cobertura terrestre. ¿Qué es la cobertura terrestre? La cobertura terrestre es todo aquello que está sobre la superficie de la Tierra, todo lo que está sobre la superficie de la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotografías de tipos de cobertura terrestre. Las ciudades son cobertura terrestre, son cobertura terrestre. Los lagos también. Los mares también. La nieve cuando cae es cobertura terrestre, es cobertura terrestre. Parques, jardines, todo lo que cubre la superficie de la Tierra es cobertura terrestre. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un bosque y tomamos una fotografía, como ahora Darío nos enseñó a utilizar la app de Glo para tomar fotos, tomamos las fotos en esta forma, más o menos. Entonces podemos tener un panorama muy próximo de aquello que nos rodea. ¿Qué pasa si en lugar de tomar la fotografía de frente, nos subimos a un avión y tomamos la fotografía desde arriba? Tenemos una fotografía aérea. Exacto. ¿Qué ganamos con esta fotografía aérea? Ganamos espacio. Tenemos mucho mayor espacio, ganamos superficie. ¿Pero qué perdemos? Perdemos detalle. Exactamente, dejamos de ver aquello que nos gusta tanto cuando estamos próximos, ¿no? Los árboles, los animales, el agua, etc. Ahora imagínense que vamos a tomar esta fotografía de un lugar mucho más lejano. Vamos a subirnos ya no a un avión, sino nos vamos en un satélite y vamos a tomar la fotografía a 500 kilómetros por encima de la Tierra. La imagen que vamos a tener es esta que les estoy mostrando aquí, que es una imagen en la que no se percibe absolutamente ningún detalle y solamente podemos ver manchas de colores. Darío les explicó hace un momento la importancia de poder tomar o hacer evaluaciones de nubes cuando pasan los satélites. Lo mismo pasa con la cobertura. Las imágenes satelitales no nos dan mucha información. Nosotros necesitamos darle información a los científicos para decirles, esta mancha verde que tú estás viendo aquí es un bosque, o esta mancha verde que tú estás viendo aquí en realidad es un conjunto de hierbas, o esta mancha verde que tú ves aquí es un campo de golf, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces recuerden que mientras más nos alejamos de la Tierra, vamos perdiendo detalle de los elementos que conforman este paisaje o de la cobertura terrestre.
Ahora, esta es una imagen de un satélite, ¿no es cierto? Es una plataforma que lleva un sensor. Este sensor me permite tomar las fotografías. Nosotros con Globe trabajamos mucho con un tipo de satélite que tiene un sensor que es el Landsat. Y aquí al otro lado tenemos un tipo de cobertura terrestre. Ahora, para llamar a este tipo de cobertura terrestre hay diferentes nombres. En el Perú le llamamos huerto. No sé si en Cuba se dicen huerto también. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, aquí está la foto mucho más bonita, le decimos huerto también aquí. Sin embargo, a medida que vamos viajando a diferentes lugares, ya no le llamamos huerto y en los diferentes idiomas le vamos a llamar de otra forma, ¿no es cierto? Horta, le dicen en Portugal, por ejemplo. No me pregunten cómo se pronuncia en francés, si alguien sabe francés, esta es la palabra. Inglés, alemán, tenemos griego, tenemos árabe, etc. Ahora, ¿a qué se refieren todas estas palabras? En realidad un huerto es un terreno, como dice aquí, de corta extensión, generalmente cercado, donde el hombre cultiva sus alimentos, ¿no? Básicamente para consumo directo. Pero como nos es difícil entendernos entre personas que hablamos diferentes idiomas, entonces lo que hacemos es usar un código. Y vamos a enseñarles a los chicos a que aprendan a usar un código. Para nosotros, en lugar de llamar al huerto en español y de todas estas formas en otros idiomas, ahora en Globe pasa a llamarse un 812. ¿Cómo llegamos a saber qué es un 812? ¿O por qué es un 812? 812 pertenece a un código científico, una clave que nos ayuda a entendernos entre todos nosotros. Este código se llama código MOOC. ¿Por qué se llama código MOOC? Porque ha sido tomado de la UNESCO y modificado. Este código consta básicamente en un número que tiene hasta 4 cifras. Significa que representa 4 niveles. Se dice que es un código jerárquico porque el cuarto nivel va a depender del tercer nivel, el tercer nivel depende del segundo y el segundo del primer nivel. Es decir, que el nivel más importante es el número 1, es el que me determina todo, es un gran grupo de coberturas terrestres. Por eso decimos que es un código jerárquico. También decimos que es un código excluyente. ¿Por qué es un código excluyente? Porque un tipo de cobertura terrestre no puede tener 2 códigos, solamente tiene 1. Para tener una mejor idea de cómo funciona la estructura de este código MOOC, vamos aquí. Voy a mover esto un poquito. Tenemos el nivel 4, que es el que tiene mucho detalle. Llegar a un nivel 4 implica ser bastante experto o saber manejar muy bien una guía de identificación de coberturas. El nivel 3 es menos exhaustivo, pero engloba categorías del nivel 4. El nivel 2 es un poquito más general que el nivel 3, y el nivel 1 es el que nosotros vamos a entrenar porque es el más general de todos y el que les vamos a pedir a los chicos que nos ayuden a identificar. En el nivel 1 del código MOOC tenemos diferentes clases. Tenemos clases desde el número 0 hasta el número 9. Podemos identificar con ellas 2 tipos de cobertura terrestre, la cobertura natural y la cobertura desarrollada. ¿A qué le llamamos cobertura desarrollada? Cobertura desarrollada es toda aquella en la que el hombre ha intervenido. Por ejemplo, jardines, parques, campos de cultivo o huertos. Todas las áreas verdes en las que el hombre ha intervenido reciben la clase número 8. El número con el que la vamos a designar es el número 8. Cuando tenemos construcciones tipo edificios, casas, tenemos industrias, tenemos carreteras, todo aquello que tenga cemento o asfalto, recibe el número 9 o clase 9, que es área urbana o desarrollada. Luego tenemos dentro de la cobertura terrestre natural la clase número 7, que se refiere básicamente a agua, a los diferentes cuerpos de agua. En tierra vamos a tener las clases desde el número 0 hasta el número 6. Para ayudarnos vamos a tener este cuadrito. Entonces aquí vamos a poder identificar las diferentes clases. Por ejemplo, tenemos la clase 0, que conste que todo esto es dentro del nivel 1.
La clase 0 corresponde a bosques cerrados. Bosques cerrados son aquellos que están constituidos por árboles de más de 5 metros y donde las copas se entrelazan una con la otra y no dejan pasar la luz del sol fácilmente. La clase 1 son bosques abiertos. Las copas ya no se entrelazan, pero igual está constituido por árboles de más de 5 metros. La clase número 2 son arbustos grandes. Son plantas leñosas de un porte menor a 5 metros y recordemos que un arbusto además se caracteriza porque ramifica desde la base, ¿no? Muchas veces tiene muchos troncos desde la base. Luego tenemos la clase número 3, que son los arbustos enanos. Son plantas leñosas, tronquitos, pero que generalmente no llegan a la rodilla cuando se trata de un adulto. Claro que si le decimos a un niño probablemente le va a llegar a la cintura, ¿no? Son arbustos enanos. El número 4, o la clase número 4, es la vegetación herbácea. Aquí está el pasto y están las hierbitas que nosotros encontramos en el campo de hoja ancha y que muchas veces tienen flores bastante bonitas. En el número 5 están los yermos. ¿A qué le llamamos yermos? Le llamamos yermos básicamente a áreas descubiertas o desprovistas de vegetación o con muy poquita vegetación, ya sea porque el suelo no es muy bueno o porque las condiciones climáticas no lo permiten. La clase número 6 está formada por humedales. Humedales son áreas que contienen agua, pero bastante superficial, y que están asociadas a muchas plantas acuáticas. La clase número 7 está constituida por aguas abiertas, lagos, lagunas, ríos, mares. La clase 8, ya lo dijimos, eran áreas verdes, pero desarrolladas por el hombre. ¿Se acuerdan del huerto? Era un 812. Era un número, empezaba con un número 8 porque pertenece a la tierra cultivada. Y el número 9, la clase número 9, pertenece a áreas urbanas. Vamos a entrenar un poquito y si quieren habilitan los micrófonos porque no somos muchos o utilizamos el chat. Y aquí tenemos dos clases. Tenemos la clase 7 que son aguas abiertas y tenemos la clase 8 que pertenecen a terrenos cultivados. ¿Qué clase será esta que está aquí? Si ustedes ven este bosque con árboles altos, donde parece que no entra la luz del sol, será la clase 9. Nivel 1. Pero recuerden que son los bosques cerrados, pero vamos lanzando. Esto es cuestión de entrenamiento. Ya tenía los bosques cerrados y ahora los bosques están abiertos, pertenecen a la clase 1. 1. Perfecto. Tierras donde no crece nada, o donde hay muy poquita vegetación. Son los yermos. Los yermos, que son la clase 5, perfecto. Arbustos grandes pertenecen a la clase 2. 1. 2. No. Las áreas urbanas, las ciudades, van a pertenecer a la 9. 9. Exacto. Y los arbustos pequeñitos pertenecen a la clase 3. Humedales, diferente a aguas abiertas, pero muy próximos, serán el número 7. 6. Perfecto. Y las hierbas, que es el número que nos queda, el 4. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros y les vamos a pedir a los chicos que hagan para nosotros ahora en casa. Que escojan fotografías de lugares a los que ellos hayan viajado o paisajes. No sé si recuerdan el paisaje que les mostré yo al inicio, que me gustaba mucho. Es uno de mi ciudad. Y entonces, yo aquí he tratado de ponerle número a los diferentes tipos de cobertura. Tenía los bosques abiertos, que vienen a ser un 1. Los yermos, que es esta partecita donde no crece nada, que es suelo, un 5. 4 para donde hay hierbas. 7 para el río, 2 para los arbustos grandes, 3 para los arbustos pequeñitos. Esto lo vamos a ir entrenando con esa pequeña tablita. Entonces, ¿cuál es la actividad para los chicos? Ya que no pueden viajar ahora, van a viajar de nuevo a través de sus fotografías. Van a buscar el álbum de fotos, van a escoger los lugares que más les hayan gustado y... Claudia. Dime. Bueno, los alumnos que tenemos en nuestras escuelas rurales, si bien digo estamos en este periodo de cuarentena, ellos tienen en su entorno inmediato más libertad de los que viven en la ciudad y no es necesario, podrían hacerlo con fotografías, pero lo pueden vivenciar en el momento exacto. Digo, el momento concreto, quiero decir.
Exacto, y pueden sacar la fotografía del campo que tienen ahorita. Esto sería perfecto. Los que puedan hacerlo, que tomen la fotografía de ahorita. Los que no, van buscando las fotos de antes y despacito que van recordando y van preguntándose por qué ese lugar les gusta mucho y van reflexionando qué es lo que más valoran de ese paisaje, que también va mucho con esa conexión con la naturaleza que es tan importante de desarrollar. Y luego Qué bueno. que ubiquen dónde queda ese lugar, ¿no? Si están usando fotografías, les va a ayudar a repasar geografía también, porque van a decirme por qué lugares han viajado, dónde quedan los paisajes que están viendo en las fotos, y luego les vamos a pedir que hagan esto con sus fotos, que nos permitan que identifiquen los diferentes códigos y que nos cuenten si ya han visto en vivo y en directo todas las clases del nivel 1, o tal vez no, les falta ver alguna. Entonces, su próximo viaje va a tener que ser ir a buscar esa clase que les falta. Finalmente, me gustaría proponerles que, no sé, al final de año podamos compartir esta experiencia, que los chicos escojan 2 de sus fotografías favoritas, que nos cuenten por qué les gustaron tanto estos lugares, cómo es que se sintieron conectados con la naturaleza de esta forma, que nos digan qué códigos encontraron, y una vez que hicieron esto, van a estar listos para el segundo nivel, pero ya los complicamos más adelante. Ahora nos vamos a quedar con el primero. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Gracias, Claudia. Muy interesante la presentación, como siempre, dándole el giro ese docente que se adapta a todos los niveles. Claudia es profesora de la universidad, pero por sus características personales siempre llega a todas las edades. Bueno, ahora en realidad es mi turno. Quería presentarles, Claudia, por favor, compartí la actividad de aprendizaje que es sobre altura de los árboles. Para esta actividad la podemos realizar, como yo les contaba hoy, de 2 formas, ya sea desde la puerta de la casa del estudiante, del patio, del jardín, de un lugarcito pequeño donde tengan para estar, para los estudiantes y los docentes que están en condiciones de reclusión, o bien para las escuelas rurales que pueden tener la libertad de salir y hacer la actividad en el patio de la escuela, en el campo, al lado del arroyo, como les sea más cómodo, y pueden hacer actividades al aire libre para evitar todo esto de la contaminación por el COVID y el contagio. Está bueno para ambas actividades, ambos tipos de situaciones, digamos. Está pensada esta actividad para chicos de quinto más o menos, por las experiencias que hemos tenido con los docentes, de quinto de escuela, sexto, y toda secundaria. Hicimos una actividad el año pasado en el Parque Rodó con Sandra Farina y Claudia Maidana. Son 2 docentes de cuarto año, tercero y cuarto año, unas del Santo Domingo y otras del IABA, y salió muy buena, y ya les digo, eran estudiantes de secundaria, así que es fácilmente adaptable. Para lo que requerimos para esta actividad es simplemente poder observar un árbol en la distancia, no muy lejano, donde podamos trazar una línea directa hacia el árbol, donde podamos visualizarlo en línea recta, y dentro de ser posible, sin ningún obstáculo en el medio. Pasamos a la siguiente, Claudia. Gracias. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a calcular, a hacer esta actividad, a calcular la altura de los árboles? ¿Qué les parece? A ver, es una forma de calcular el crecimiento de nuestros árboles o de nuestro arbusto, en caso de que no tengamos un árbol y querramos observar la altura de un arbusto, en el tiempo. ¿Cuánto fue su crecimiento? ¿Creció? ¿Hacia dónde se extendió? ¿Se extendió en altura? ¿Se extendió, creció pero no creció en altura? ¿Creció hacia sus costados? Depende de la especie también.
Pero es una observación que no podemos hacer todos los días, evidentemente, porque no vamos a notar un cambio notorio si hacemos esta observación de semana en semana. Entonces es una actividad que se propone realizar cada 6 meses o de un año para el otro. Es lindo que si tenemos los datos de observaciones de años anteriores, podamos trabajar con nuestro grupo actual sobre cómo fue el crecimiento de, por ejemplo, un ejemplar que tenemos en el patio de la escuela. Siempre tratamos de trabajar con especies nuestras, especies nativas, por ejemplo, con un ceibo, que generalmente hay en los patios de las escuelas, un timbó, un ibirapitá, una anacahuita, y bueno, si no tenemos una especie nativa, ya recurriremos a algún ejemplar introducido, como si fuera un eucaliptus, un pino, lo que tengamos a mano. La idea siempre es tratar de hacer la actividad, y si no se puede en condiciones ideales, tratar de realizarla con lo que tenemos al alcance de nuestros medios, ¿no? Entonces, otra de las razones por las cuales hacemos medición de altura de los árboles es para chequear que las mediciones que se hacen de forma desde el espacio a través de instrumentos y satélites que hacen la NASA y otras agencias, que miden los rasgos o las características de la superficie de la Tierra, miden árboles, miden edificios, miden otras cosas. Entonces, para nosotros las mediciones en terreno tienen un valor que ellos consideran importante porque los ayuda a cotejar que las mediciones que ellos toman desde el espacio tengan relación con lo que nosotros vemos en terreno, como se llama mediciones en terreno. Entonces los científicos utilizan estos datos para mejorar la exactitud de las mediciones realizadas desde el espacio. Otra de las razones es que medir la altura de los árboles nos sirve como un indicador para el crecimiento de los árboles en un ecosistema. Y también permite calcular la biomasa de ese ecosistema, para posteriormente hacer cálculos del carbono de los árboles y los bosques que toman o liberan a la atmósfera. La siguiente, Claudia. Para ello, para medir la altura de los árboles, tenemos dos métodos. El primero es la aplicación o la app de Globe Observer, como había presentado hoy Darío al comienzo. Dentro de Globe, que es el primer loguito que tenemos de Globe Observer, tenemos varias aplicaciones. Una fue la que Darío presentó de nubes, y la última, donde dice Globe Trees, es la que nos permite medir la altura de los árboles. Adelante, Claudia. Cuando tengamos bajada esa aplicación, que puede hacerlo cualquier persona, no solamente, eso vale la pena aclararlo, no solamente los docentes Globe pueden hacer uso de esta aplicación, sino como ciencia ciudadana, cualquiera de los docentes o personas interesadas en hacer este tipo de mediciones puede bajar la aplicación de Globe Observer, crearse un usuario y hacer este tipo de mediciones. Entonces es muy práctico, nos lleva pantalla a pantalla y nos va indicando qué hacer. El único problema es que algunas cosas están traducidas al español, como verán en las pantallitas, y otras no han sido traducidas. Pero es muy intuitivo, nos lleva de pantalla en pantalla. Entonces, en la primera nos da la bienvenida, nos dice para qué vamos a hacer altura de los árboles, y en la segunda pantalla nos va a decir que es importante cuando elegimos el espécimen que vamos a observar, que tenga entre 7 y 15 metros, eso es de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos en el sitio que estemos, ¿verdad? Donde lo podamos ver claramente. Eso quiere decir que podamos observar la punta de la copa del árbol o del dosel y la base del árbol claramente, que no tengamos nada enfrente que nos impida visualizar el ejemplar por completo. Luego que podamos caminar directamente hacia el árbol en línea recta, sin obstáculos mayores.
Esas son las condiciones básicas que nos pide la aplicación para poder observar la altura de los árboles. En la tercera pantalla nos va a solicitar que indiquemos qué sistema métrico queremos utilizar. Para nosotros en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo debemos indicar que estamos utilizando el sistema métrico. No olviden esto, es importante, porque si dejan indicado que por defecto creo que viene en pulgadas en el sistema de Estados Unidos, la medición al final se las va a hacer en pulgadas y de repente si ustedes no se dan cuenta, no van a entender por qué les dio así la medición. La siguiente, por favor, Claudia. Muy bien, entonces la siguiente pantalla nos va a pedir algunos detalles nuestros, de nuestra persona. En primer lugar nos va a pedir nuestra altura, ¿sí? Debemos registrar nuestra altura lo más aproximada, debemos asegurarnos de medir nuestra altura antes de entrar a la aplicación, así ya tenemos los datos previstos, y lo vamos a ingresar en centímetros, no en metros, sino en centímetros. En este caso, 168 centímetros, y a continuación también nos va a pedir el largo de nuestro paso. ¿Cómo calculamos esto? Si ustedes recuerdan, los que hicieron el curso de biosfera en la actividad con Claudia, habíamos hecho una actividad de tomar el promedio de los pasos que nosotros podemos realizar en 10 metros. Eso se puede hacer con una cinta métrica, adentro de casa inclusive, podemos extender la cinta métrica en el piso y recorrer esa distancia contando nuestros pasos 1, 2, 3 veces, y cada una de las veces ir contando los pasos que dimos en 10 metros. Luego lo que vamos a hacer es un promedio. Por ejemplo, en 10 metros calculo que la primera vez di 14 pasos, la segunda vez 15 y la tercera vez di 16 pasos. En promedio entonces habré dado 15 pasos para nuestro ejemplo. Luego lo que hacemos es dividir los 10 metros que yo caminé entre el número de pasos y nos va a dar el cálculo de cuánto midió nuestro paso. Para este ejemplo son 69 centímetros. ¿Sí? Es sencillo, es una actividad que pueden hacer los chicos perfectamente solos en casa, y ya tener calculada su altura y la medida de sus pasos para hacer esta actividad. Y luego lo que debemos medir es, también con una cinta métrica, del piso a la altura de nuestros ojos, eye level, donde dice allí height of the phone, eye level, porque nosotros vamos a hacer esta actividad con el celular frente a nuestros ojos, ni más arriba ni más abajo, siempre frente a nuestros ojos. Luego que tengamos ingresados todos estos datos de la persona que está haciendo la observación, vamos a pasar a la pantalla 2 y le vamos a indicar que queremos una observación nueva de árboles, New Trees Observation. Después tenemos otras opciones ahí abajo que dice ver las observaciones hechas o enviarlas, y hacer un mapeo de mis árboles, ¿sí? Y la última que dice mediciones de árboles de hoy, que podemos observar qué mediciones se hicieron hoy con árboles. Luego la última pantalla de la derecha indica si nosotros estamos afiliados o estamos trabajando en más de un centro educativo, para qué centro educativo estamos haciendo esa medición. Por ejemplo, para la escuela 21, supongamos. Entonces le indicamos allí, en este caso, yo tengo dos centros afiliados, que es uno el grupo de evaluación en Globe, donde yo trabajo, y además la escuela virtual, que es la que usamos siempre para las mediciones que hacemos en los talleres, cada vez que hacemos un curso o un taller. La próxima, Claudia, por favor. Muy bien. Es muy importante, y como les decía Darío también hoy, siempre y para todas las mediciones registrar la fecha de hoy y la hora, ¿sí? Recuerden AM o PM, hacer la diferenciación.
Y esta es una medición que se puede hacer, a diferencia de las demás, a cualquier hora del día, siempre y cuando, obviamente, haya luz del día para tomar las fotos correspondientes. También nos va a pedir, al igual que hicimos en la app de nubes, las condiciones de la superficie donde estamos observando la altura del árbol, donde está plantado, donde creció ese árbol, ¿sí? Si tiene hielo, si tiene nieve, si hay agua estancada, si el suelo es lodoso o es seco, si hay hojas en los árboles y si está lloviendo o nevando. Muy bien. Entonces, lo próximo va a ser, si estamos frente a un árbol solo, no hay problema. Si tenemos más de uno, vamos a elegir primero el que nos quede más directo, que tengamos un camino claramente libre hacia el árbol. Nos vamos a mover hacia una ubicación donde veamos claramente, como lo indica el dibujito, la parte superior del árbol y la base del árbol. Pasamos entonces a la próxima pantalla. Allí viene la parte de las fotos. ¿Qué vamos a hacer entonces? La aplicación nos va a indicar que allí nos va a mostrar en pantalla una línea punteada que debemos ubicar donde quede la base del árbol. Allí colocamos el celular, siempre con el celular a la altura de los ojos, y vamos a tomar una foto tocando cualquier lugar en la pantalla donde la línea punteada coincida con la base del árbol. A continuación nos va a mostrar la próxima pantalla con la misma línea punteada, pero esta vez la vamos a hacer coincidir con la parte superior del árbol, ¿verdad? Una vez que tenemos esas dos fotos, y nos va a pedir en ambos casos si estamos seguros de tomar la foto o queremos tomar una foto nueva por si quedó corrida o no quedó exactamente en la base o en la altura, y vamos a pasar a la tercera foto. La tercera foto nos pide que tomemos una panorámica de todo el árbol, del árbol completo, donde se vea toda su copa y todo su tronco hasta la base. Muy bien, una vez que tenemos esas tres fotos, continuamos, Claudia, por favor. Nos pide que caminemos a la base del árbol siempre contando nuestros pasos. No olviden, porque a veces vamos caminando hacia el árbol y nos olvidamos de contar los pasos. Entonces, a paso normal, no forzado, ni más chico ni más largo, como hacemos siempre, como hicimos cuando estábamos calculando el largo de nuestro paso, el promedio de nuestro paso, vamos a caminar hasta el árbol. Allí vamos a contar el número de pasos, y si el último paso que damos no es completo, es cuarto paso o es medio paso, deberemos indicarlo también. Por ejemplo, 15 pasos y medio. La otra opción que nos da esta aplicación es también calcular la circunferencia del árbol. Una vez que estamos parados frente al tronco y con una cinta métrica, dentro de lo posible que sea flexible, lo que vamos a hacer es pasarla alrededor del tronco del árbol a la altura de nuestro pecho. Esta medición se hace siempre a la altura del pecho, no importa si el tronco del árbol tiene una parte más gordita, una más flaquita, no se hace en la parte más gorda, se hace siempre a la altura de nuestro pecho, que son aproximadamente 1,34 creo que es, una medida que Globe sugiere que siempre se use para hacer el cálculo de la circunferencia del árbol. Evidentemente que si estamos hablando de un arbusto, esto no lo vamos a poder hacer si es muy pequeño, ¿verdad? Y bueno, entonces le damos en la última opción, que es terminar, y allí nos calcula automáticamente cuál fue la altura de nuestra cámara, cuál fue el largo del paso, el número de pasos que dimos hasta el árbol, en pasos y en metros, y la altura en amarillo, la altura calculada del árbol. Para este ejemplo que yo hice frente a mi casa, ahora en época de cuarentena, fue de 6,7 metros, y también nos da la posibilidad de que lo muestra en pies. Dentro de comentarios podemos hacer cualquier observación que hayamos hecho. Por ejemplo, el año pasado
tomamos la medición de altura de ese árbol y resulta que este año cuando vamos a hacer la misma medición, nos encontramos que lo podaron o lo talaron porque estaba interfiriendo con los cables de la luz. Por ejemplo, está en una vereda, en la calle de mi casa, y nos podemos encontrar con ese tipo de cosas. Entonces no vamos a ver que el árbol creció, sino que por el contrario está más bajo que antes, y este tipo de observaciones hay que dejarlas establecidas. Y bueno, allí le damos terminar, y hemos finalizado con nuestra medición de la aplicación. La siguiente, por favor, Clau. Tenemos un método 2 para calcular la altura del árbol, y es la utilización de un clinómetro casero. Aquellos que hicieron con nosotros el curso de biosfera, ya saben cómo fabricarlo, que debemos utilizar, una tabla de tangentes y una tabla de ángulos, se pegan cada una de un lado de un cartón, o una tablita finita, muy finita, de madera, se le pega un sorbete arriba, donde está la línea con flechas, y se arma nuestro clinómetro casero. Abajo, donde dice cómo construir nuestro clinómetro, Claudia gentilmente nos hizo llegar el video que utilizamos para el curso, y se los dejamos allí para que lo puedan consultar. No es muy extenso y está muy instructivo al respecto de cómo fabricarlo. Vamos a necesitar esas cosas que vemos allí para realizar esta actividad: la cinta métrica, un lápiz o lapicera, marcadores permanentes para árboles, opcional, para recordar siempre qué árbol fue el que medimos, si vamos a los 6 meses o vamos al año siguiente, para recordar qué árbol fue el que medimos dentro. Si fue un bosque y son todos similares, debemos llevar o la localización geográfica exacta de ese ejemplar o marcarlo, ¿verdad? Debemos también llevar el clinómetro, la hoja de datos de medición de la altura, de GLOB, y si queremos la clave de identificación de especies local, para tener información más completa del árbol que yo estoy registrando. Siguiente, por favor, Claudia. Muy bien. Aquí está la técnica estándar del clinómetro. Hay varias técnicas dependiendo de si el árbol se encuentra en una pendiente, si está arriba de una loma. Hay varias técnicas para calcular la altura. Nosotros en este caso utilizamos la estándar, que es en condiciones normales, en un terreno recto, cómo haríamos para calcularla usando el clinómetro. Y entonces allí nos dice, como paso 1, aléjese de la base del árbol hasta que pueda ver la parte superior a través del sorbete, del clinómetro, y esta actividad se debe hacer con un compañero o con otro estudiante, donde podamos hacer que él lea la tabla de tangentes, de acuerdo al ángulo que estamos marcando, a la altura de la copa, la parte más alta de la copa o del dosel, y luego usando la tabla de tangentes registraremos la tangente del ángulo en la hoja de datos de GLOB. Luego mediremos la distancia entre la persona que está parada con el clinómetro observando el árbol y el árbol con una cinta métrica, y también se registrará este dato en la hoja. El paso siguiente será medir la altura desde el suelo hasta el nivel de los ojos, con una cinta métrica desde nuestros pies hasta el nivel de la altura de los ojos, y también registraremos esto en la tabla. Y utilizando la fórmula que se da a continuación, calcularemos luego la altura del árbol, como si fuera empleando la técnica de un triángulo, ¿verdad? La tangente, ángulo del clinómetro por la distancia del árbol, más la altura al grado 0 en el árbol. Mediremos la altura 3 veces para asegurarnos de hacer un promedio correcto, y si estas 3 mediciones se encuentran dentro de un rango de 1 metro, será una medición correcta y podemos registrar el promedio en la hoja de datos. Lo bueno de estas dos técnicas es que son complementarias. Sí, evidentemente la aplicación es mucho más exacta que el clinómetro, pero lo que tiene de bueno el clinómetro es que también podemos trabajar con matemáticas, podemos trabajar con triángulos,
y es una técnica que podemos utilizar si estamos en compañía de alguien, podemos estar en compañía de alguien en una escuela, hacerlo con 1 o 2 compañeros más que se encarguen de llevar los datos y de estirar la cinta métrica, por ejemplo, para hacer las mediciones. Bueno, muy bien. Todos estos materiales van a quedar en la carpeta de materiales, y ya como ven es una medición muy fácil de hacer, no requiere de mucha cosa, y estaría terminando por acá. Claudia, volvemos a la presentación, y ahora viene, sí, ¿dónde estaba el link, Claudia? Clau. Aquí estoy. Estoy abriendo el link. Vamos a ver. Bueno, esta va a ser la presentación de Patricia Piris, que como les dije, ella nos los dejó grabada porque estaba con su agenda un poco complicada, y nos hizo el favorcito de enviarnos su actividad, que compartió con nosotros también, sobre el tema de fenología. Eligió ella para compartir con nosotros, y la compartimos a continuación. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Iris, soy maestra directora de la escuela número 28 de Montevideo, y actualmente trabajo en la subdirección o coordinación adjunta del Instituto de Formación en Servicio en Educación Inicial y Primaria. Dentro del máster, dentro de GLOB, perdón, soy con formación desde 1999, estoy trabajando en el programa, y soy Master Trainer en Biosfera e Hidrosfera. Y dentro de Biosfera, para el día de hoy, elegí algunas actividades de aprendizaje de fenología para compartir con ustedes. ¿Por qué actividades de aprendizaje? Primero, pensando en los más peques, en los más chiquitos, para que pudieran hacer con sus familias, y también se pueden hacer en la escuela rural. Algunas escuelas rurales ya iniciaron sus actividades, pero pensado más que nada para el público menudo. Y por otro lado, ¿por qué actividades de aprendizaje? Porque otra de las grandes potencialidades que tiene el programa GLOB es poder utilizar las herramientas que nos proporciona, los protocolos que nos proporciona como herramientas para poder diseñar nuestras propias actividades de aprendizaje, o utilizar algunas actividades de aprendizaje que el propio GLOB ofrece. Bueno, y dentro de fenología, vamos a empezar por la definición que entendemos por fenología. La fenología es una ciencia, es el estudio de las reacciones de los organismos vivos frente a los cambios estacionales y climáticos en su medio ambiente. En este caso, para esta oportunidad nos vamos a focalizar en organismos vivos vegetales, para esta oportunidad en que seleccionamos el compartir estas actividades de aprendizaje que les decía. Bien. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vieron que estamos buscando propuestas que requieran casi nada o poca cosa de materiales. Bueno, algo que es fundamental para estas actividades, también para las otras, tanto para nubes como para cobertura, de lo que habló Claudia, nubes de lo que habló Darío, Andrea de lo que propuso sobre la altura y de los árboles. Algo que sí o sí vamos a requerir siempre es tener donde registrar esas observaciones. Se pueden registrar dentro de las propias posibilidades de GLOB, a nivel digital, si tengo usuario, pero para los niños y niñas en casa, para sus familias, nos parece fundamental proponerles llevar un cuaderno de campo, que puede ser en formato papel, o puede ser en formato digital, hasta puede ser un blog, y que podamos ver desde casa. Ahora, ideal sería un blog. Pero
el formato papel es maravilloso. Tal vez puede ser un mix. Lo importante es que se registren las observaciones para que luego podamos analizar los datos y sacar conclusiones, formular preguntas, o si formulamos preguntas y luego las observaciones, llegar a analizar esos datos para extraer conclusiones. Es decir, que los datos tienen que estar registrados, la información es importante que esté registrada. Entonces, bueno, sabiendo que contamos con ese material, que va a ser el que vamos a necesitar, la primera actividad de aprendizaje que les proponemos, la denominé la gran escena. La propuesta es una mirada panorámica de un paisaje cercano, accesible, con arbustos, árboles, plantas grandes. Como vamos a proponerles actividades con organismos vegetales, necesitamos eso, ¿no? Que haya un espacio accesible donde haya árboles, arbustos, plantas grandes, o bueno, tal vez plantas en maceta, si es que no tengo más posibilidades. El patio de la escuela sería ideal, el patio de casa también, si es que tengo este espacio verde. Donde tenga un individuo verde, un organismo vegetal, es posible hacer algunas de estas actividades. Bueno, cuando identifique ese paisaje cercano y accesible, ese sitio de estudio va a ser mi sitio de estudio, le puedo poner un nombre, lo puedo identificar con un nombre y lo voy registrando en un cuaderno de campo. Les proponemos que encuentren un lugar de observación dentro de ese sitio de estudio, una zona de observación que nos permita la mayor visibilidad. Esa zona también la puedo identificar de alguna manera, la puedo dejar marcada también, identificando el suelo de alguna manera, y que allí esta actividad puede ser hecha con ayuda de algún adulto o adulta en casa o en la escuela, porque requiere el uso de la brújula. La brújula es una aplicación que puedo bajar al celular, ya que no cuento con el instrumento, y la propuesta es que identifiquen una seriación de fotos, hacer una serie de fotos, de fotografía, una secuencia fotográfica, esa es la palabra, no me salía. Una secuencia fotográfica, una foto hacia cada punto cardinal. Les proponemos siempre que lo hagan en la dirección no sé, identifiquen el norte primero, luego hacia el oeste, hacia el sur y hacia el este, no sé. Así es fácil de acordarse en el sentido que siguieron las fotografías, sobre todo cuando vamos a buscar los archivos digitales, que es importante guardarlos con el nombre del punto cardinal hacia el cual saqué, pero a veces se nos pierde, o no se nos pierde, sino que no lo registramos bien ese punto cardinal y ni me acuerdo para qué lado es que saqué esta foto. Entonces cuando lo saco en el sentido no sé, es fácil saber o identificar cada foto para su punto cardinal. Bueno, guardando los archivos digitales hacia el punto cardinal, tengo 4 fotografías del paisaje que seleccioné, y esta misma actividad la puedo reiterar una vez por semana, la puedo reiterar una vez por mes, y luego de un determinado periodo de tiempo, tal vez en 3 meses, puedo hacer un análisis de los cambios perceptibles a simple vista, a partir de la fotografía en este paisaje seleccionado. Y de allí se formulan seguramente muchas preguntas y también conclusiones. Luego de esta mirada panorámica, les animamos a identificar dentro de esa gran escena un individuo vegetal, un árbol, que yo pueda estudiar o que quiera seleccionar para estudiar. Lo ideal es una especie nativa y caduca, de lo contrario cualquier árbol va a servir. Si no se dispone de un árbol, bueno, un arbusto o planta grande, pero bueno, identificarlo y fotografiarlo 2 veces por semana, martes y viernes, por ejemplo, durante 4 semanas. Ahora esta fecha es ideal. Si es posible, con la misma luz y hora del día. La idea es que siempre a la misma hora, los mismos días de la semana, durante 4 semanas, desde la misma distancia y desde el mismo ángulo le pueda sacar fotos y guardarlas. Con los más chiquitos puedo dejar marcado el sitio de donde saqué la foto y no cambiar el observador que saca la foto porque cambia el tuyo, y por tanto cambia el ángulo.
Entonces, si lo estoy haciendo en la escuela, cada observador o observadora encontrará su sitio, lo marcará, lo identificará de alguna manera y sacará las fotos. Si lo estoy haciendo en casa y son varios niños o niñas, lo mismo. Al finalizar la cuarta semana de registro fotográfico, cada observador o observadora va a tener 8 fotos del mismo individuo, para poder observar e identificar los cambios visibles en ese periodo de tiempo. Lo mismo que hablábamos un poco de la mirada panorámica del paisaje, se puede hacer con el individuo específicamente. Tengo las fotos, acá con mayor precisión que la del paisaje, porque acá decimos fotografiar 2 veces por semana, durante 4 semanas, a la misma hora, desde la misma distancia y mismo ángulo, y analizar los cambios que se ven en esas fotografías. De allí seguro se formulan muchas conclusiones y también se van a formular muchas preguntas que habilitan nuevas indagaciones o que requieran del uso de protocolos GLOB. Otra de las actividades de aprendizaje que les proponemos para seguir focalizando la mirada en ese individuo que estamos estudiando, puede ser que, y para también enriquecer esa observación de los cambios, otra de las cosas que se pueden hacer es la observación de las cortezas. Puedo hacer una observación y comparación de las cortezas, de todas las cortezas diversas que hay en los árboles, arbustos y plantas del paisaje que seleccioné. Eso es una actividad. Y puedo hacer este registro con frotado, como aparece por allí, que generalmente se hace con crayola, que queda precioso. Yo a la derecha abajo dejé una foto donde lo hice con lápiz en casa, no tenía crayola, pero igual se ven las diferencias, y se les puede animar a los chiquilines a describir las diferencias que observan. Se puede asociar el frotado con cada fotografía, ir haciendo este registro en el cuaderno de campo, o si estaba observando mi individuo, al que le voy sacando la foto, le puedo sumar el conocimiento de la corteza, cómo queda el frotado, puedo focalizar luego la mirada y enriquecer esa observación con la observación de las hojas, y puedo hacer lo mismo, puedo ir hacia la mirada panorámica y ver, colectar hojas de las diversas especies, o hacia cada punto cardinal, si tengo niños y niñas, el niño o niña que vaya al norte, otro que vaya al oeste, al sur y al este, bueno, colecta hojas en cada punto cardinal, y puedo después con ellas hacer diversos criterios de clasificación, ver esos aspectos de clasificación, lo que se entiende por clasificar, o puedo estudiar en profundidad el individuo seleccionado, la corteza y luego las hojas. Comparar la sensación al tacto de las hojas, el color, la forma. Acá les dejo una pauta de clasificación de hoja que la encuentran en internet, por eso en realidad hay muchísimas, pero esta es muy sencilla, se puede usar para los más pequeños. Tomamos sobre todo la forma, muy sencillita, y si son simples o son compuestas, alternas o no alternas, y esto nos permitiría enriquecer el conocimiento del individuo que estoy tomando para el monitoreo fenológico. Y una herramienta que nos posibilita GLOB para enriquecer la observación de las hojas es esta carta color, que entonces yo veo mi hoja, observo mi hoja, acá hay otras que tienen 2 colores, y tomo esa hoja, la comparo con la carta color, como está haciendo acá la señora con el señor que están observando, veo el color que predomina, y cada color está identificado con un código, para diferenciarlo de los otros colores, y a su vez darle identidad, saber de qué color se trata en relación a esta carta de color. Entonces, le puedo pedir al niño o la niña, que bueno, después de haber hecho la fotografía del árbol, otro día reconozca la corteza, otro día la hoja, y en esta hoja vea y anote su forma, y anote a su vez el color que predomina, el código. El color de las hojas
puedo ir viendo el color de las hojas también a partir de cada registro fotográfico. Cada vez que saque fotos, puedo colectar una hoja o sacarle una foto en primer plano a la hoja y ver qué color predomina. Eso es una actividad de aprendizaje que me va a servir para enriquecer las conclusiones acerca de los cambios perceptibles en los organismos vegetales, que en este caso estoy estudiando. Y bueno, por acá mis aportes para el día de hoy. Esta fue la presentación de Patricia, le agradecemos a la distancia, sabemos que debe andar por ahí con sus cosas, pero de todas formas si quieren al final dejarle preguntas o hacerle alguna consulta, vamos a dejar los mails de todos para que nos puedan consultar o acercarse a nosotros. María Jimena, como les comenté al principio, les digo a los que aún no estaban en la sala, es una maestra de Punta del Diablo, ella trabaja en el Centro Pedagógico Caballito de Mar, y el año pasado ha hecho cursos de Globe, y se ha puesto las pilas con las actividades, y ha hecho mucha cosa allá en su hermosa costa de Punta del Diablo. Jimena, ¿estás ahí? Estoy acá, buenas noches, ¿qué tal? Porque ya nos agarró la noche. Un poco bastante contenta de poder compartir este proyecto de Monitoreando Nuestra Playa que estamos llevando a cabo desde el año pasado con los chicos de primaria de Caballito de Mar, que es un colegio alternativo. Trabajamos mucho con método Montessori, educación a través del arte, educación ambiental, como que son un poco las puntas de trabajo que tenemos ahí, y se parece mucho a un colegio rural, la dinámica, porque es poco alumnado, clases multigrado, etcétera, etcétera. Entonces un poco, lo que voy a compartir es lo que hemos hecho, y un poco, bueno, nos agarró la pandemia en el medio del proyecto, y no lo vamos a cortar por eso, ¿verdad? Sino que vamos a buscar caminos alternativos para seguir en el tema, y un poco compartir para quien quiera empezar también de qué manera podría acercarse al tema y hacer un proyecto similar de lo que sería un monitoreo del curso de agua más cercano al centro de estudio. En nuestro caso estamos súper privilegiados porque tenemos cursos de agua para elegir, desde todos los humedales que tenemos alrededor, de distinto tipo, hasta la costa. Estamos muy cerquita de lo que es el Parque Santa Teresa, entonces la playa más grande que tenemos, más cerca de que tenemos de la escuela, es Playa Grande. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapo. Aquí está. Como todo trabajo en ciencias, a veces lo más difícil es encontrar un problema para investigar, pero nosotros muy motivados con que esto de Globe es de escala global, de que podíamos estar en contacto con docentes de todo el país, pero también de todo el mundo, con científicos. Dijimos, bueno, no tenemos bien el problema, pero vamos a empezar a hacer algo que seguro va a surgir. Y habíamos arrancado con los niños a incorporar cosas de atmósfera, habíamos empezado con las nubes, con el grupo de primaria, que son 12 nenes de entre 5 y 10 años. Este año creció un poquito más el grupo, pero como verán es un grupo chiquito, entonces da para salir, y les llama mucho la atención todas las temáticas ambientales porque estamos inmersos en un entorno de mucha naturaleza, siempre están llegando problemas, preguntas y curiosidad, da para aprovecharlo, y lo ofrece mucho para trabajar. Vamos a la otra diapositiva. Y ahí nos cayó el problema de repente, veníamos con eso de las nubes, y un evento y una noticia nos situaron en donde terminamos trabajando. En septiembre nos invita a Andrea a participar de un periodo de observación intensiva de los cuerpos de agua, y coincide eso con una noticia sobre una zona caliente, que la vemos ahí en el mapa, una zona caliente en la costa atlántica, de las que hay varias en el mundo, pero acá era un fenómeno bastante llamativo, tanto que vinieron del Washington Post, y generó que saliera en muchos medios de prensa acá en Uruguay, y lo que hicimos justamente fue empezar a indagar, ¿verdad? Porque, bueno, el ver que estábamos en las noticias mundiales, nuestra costa de Rocha, nos dijo, bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a ver cómo podemos seguir conociendo lo que pasa. Y ahí fue que arrancamos. Vamos a la otra diapo.
¿Cuáles eran entonces los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Estudiar las características y situación de la costa atlántica del Uruguay, monitorear la playa más cercana a nuestro colegio, que es la Playa Grande de Santa Teresa. Está re bueno porque vamos por trillos adentro del monte, no, cuando vamos para ahí no vamos por calles ni por caminos, está bien salvaje, a los nenes les encanta. Y obviamente ese monitoreo con especial énfasis en la temperatura. Y por supuesto que todo esto vinculándolo con cosas que habíamos trabajado previamente, porque seguro que íbamos a poder vincularlo con mucho. Vamos a la otra diapositiva a ver justamente los antecedentes de este proyecto, que bueno, fue lo que habíamos empezado a hacer en atmósfera, con nubes, también la temperatura actual del aire, porque estuvimos trabajando con termómetros, ¿verdad? Y bueno, un estudio muy interesante hicimos de algas marinas con un equipo del CURE, estuvo bueno, fuimos al CURE, miramos microalgas en microscopio, miramos macroalgas, salimos a ver, comimos algas, y los niños terminaron haciendo un algario, digamos, secando algas, estuvimos varias semanas cambiándolas de papeles, re lindo, se engancharon mucho. Participamos con padres, vecinos y todo en las jornadas de restauración dunar que hubo acá en Punta del Diablo, que están habiendo en muchos puntos de la costa, impulsadas por asociaciones de vecinos, la Dinama, los gobiernos municipales, todos juntos ahí, cuidando las playas que se están degradando. Y también habíamos visitado Carumbé, a conocer sobre la tortuga verde, y también a liberar ejemplares, eso estuvo bueno. Todo relacionado con el agua, con el sistema costero, ¿verdad? Con el entorno nuestro. Vamos a la próxima. Ya ahí comenzamos de lleno en el proyecto con la primera actividad, que fue la lectura de la noticia. Los efectos de la zona caliente en la costa. Y ahí, ni que hablar que a partir de la noticia, además de trabajar con la noticia, trabajamos con un podcast también, que hablaba del mismo tema, era también de la gente del CURE, estaba de repente más dirigido a científicos, pero trabajamos de todos modos con fragmentos, y estuvimos explorando eso, qué es la mancha caliente, qué consecuencias puede tener para el ecosistema marítimo, cómo se afecta la cadena alimenticia. Que es un tema que siempre está presente para nuestra zona, y qué podemos hacer para informarnos y colaborar. Esas fueron un poco las cosas que estuvimos haciendo. Vamos a la próxima diapositiva. Y ahí comenzamos con lo que fue el monitoreo de la playa más cercana del colegio. Previo a eso, en el colegio estuvimos practicando los protocolos que íbamos a aplicar ese día, eso teníamos la guía de practicando los protocolos, que es una actividad GLOB. GLOB tiene cantidad de actividades prontas o muy adaptables a las necesidades de cada uno. Esa de practicando los protocolos lo hicimos con los nenes más grandes del grupo, ¿verdad? Porque es multigrado, ¿está? Con los de 7, 8, 10, y los más chiquitos de 5 y 6 lo que hicieron fue Detectives del Agua, que es re divertida también. Ahí subimos el grupo, estuvimos trabajando 2 adultos, estuvo muy interesante. Y lo otro que nos propusimos fue ver ese día cómo íbamos a documentar, cómo íbamos a mapear también el sitio de estudio al otro día, tener en cuenta que precisábamos para ir al otro día a la playa, que fue la siguiente actividad. Ahí se nos ve en las fotos, cuando estábamos clavando las banderitas, que es una de las cosas que se hace para el mapa. Y bueno, por allá en otra de las fotos estamos tirando el balde ahí para sacar la muestra, que tuvimos 1000 intentos, fue divertido, un celular mío murió. Pasan esas cosas. Y vamos a la próxima diapositiva. Acá estamos de lleno en la actividad de las mediciones para el periodo de observación intensiva de los cuerpos. Fue como otra actividad diferenciada, trabajamos con esa hoja de investigación de hidrófera para ir llenando las cosas ahí, y no directo en el celular, porque ya no estaba. Y ahí estamos justamente midiendo la transparencia, el pH en las fotitos, y bueno, los protocolos que llevamos adelante, en este caso, este día, fueron el de nubes, la temperatura actual del aire, y los 3 que son de hidrófera, transparencia, temperatura del agua y pH. ¿Sí? Vamos a la próxima. Eso está todo explicado en las actividades, ¿verdad? Los protocolos.
La próxima actividad nos fuimos a lo tecnológico, nos fuimos a la clase a ingresar los datos en la aplicación, ¿sí? Data Entry, que es para ingresar datos. Como todas estas aplicaciones, está re bueno, nos van diciendo lo que tenemos que ir haciendo. Básicamente seleccionamos la opción de ingresar datos, está en inglés también, pero todos ya tenemos un inglés medio intuitivo de estar en contacto con la tecnología, se entiende. Mis organizaciones y sitios, bueno, vamos a seleccionar la institución educativa en la que estoy, y a continuación el sitio, porque yo puedo tener varios sitios de distintas investigaciones, o de lo que sea, ¿sí? En este caso seleccionamos el de Playa Grande, casilla de guardavidas, la primera casilla que tenemos. Y ahí va directamente a que era lo que íbamos a estudiar, ¿verdad? Que en este caso era integrado, teníamos varios protocolos de hidrología ahí para hacer. Vamos a la próxima, que no me quiero extender demasiado en el tiempo. Bueno, ahí, la fecha, la hora, eso es siempre importante, ¿verdad? Y seleccionamos qué protocolos son. Tenemos un sistema con iconos, que se ven ahí abajo en la segunda flechita roja. En la siguiente captura puse el código de cómo está identificado cada protocolo, por eso les digo, la aplicación los va llevando. Y ahí ingresamos los datos de nube, la opción para tomar fotos, volviendo un poco con lo de nube ya hoy tuvimos. Y bueno, la próxima diapositiva ya, por favor, la próxima, ahí va. Lo que fue la temperatura del aire, la temperatura del agua y el pH. ¿Sí? Todo eso fue ingresar datos. Otro día, en otro encuentro con los nenes, lo que estuvo súper interesante fue trabajar con el sistema de visualización de datos en la compu, que lo que hicimos estuvo muy jugosa esta actividad, y de hecho es una actividad que se puede hacer cualquier día, empezar a interrogar los datos. Los niños se les ocurren cosas fantásticas, yo ahí anoté algunas. No solo corroboramos los datos que habíamos ingresado, sino que estuvimos explorando el mapa y la aplicación y nos fijamos cuántas escuelas hacen globo en la costa atlántica uruguaya, cuál es la escuela globo más cercana a la escuelita que iban unos compañeritos de clase que se mudaron de Estados Unidos. Ellos se fijaron, si allá cerca de su pueblo, nos fijamos todos juntos ahí, y de varios lugares del mundo más que conocíamos gente, estuvimos, en eso fue entretenido para los nenes. Y bueno, buscamos datos más antiguos, estuvimos viendo un poco la historia de Globe, datos aportados por otras escuelas, no sé, es increíble la cantidad de cosas, no tiene fin el uso que uno le puede dar a estos datos, permiten hacer nuevas preguntas, investigar nuevas cosas, tener perspectiva histórica, está bueno. Vamos a la próxima diapositiva, que no me quiero extender demasiado. Y un poquito acá lo que listo es cómo seguir o qué podemos hacer mientras dura esto de la pandemia. En las escuelas rurales ya se pueden ir retomando un poco las salidas de campo, pero otros todavía estamos esperando que nos dejen salir. No es que tenga apuro, hay que cuidarse. Y bueno, el trabajo con nubes, que explicó Darío, perfectamente nosotros lo podemos hacer. Lo que es la cobertura terrestre del área próxima al curso de agua más cercano, lo podemos hacer como proponía Claudia, con fotos, me parece genial, o puede ser que algún compañero de clase viva justo enfrente a acá se da esa situación, que vive en la playa, que vive en el lugar y puede compartir fotos de su parte con el resto del grupo, ¿no? Porque además tenemos, no se olviden, todas las herramientas de CREA para que los gurises puedan compartir todo. Lo otro es visualización de datos, que recién estuve contándoles, y la construcción de instrumentos, es otra cosa que pueden hacer incluso desde casa, ¿no? Sí. En este caso yo ahí nombro instrumentos, bueno, para transparencia, los dos instrumentos que están ahí, tanto el tubo como el disco, sí nos van a servir después para los protocolos. El termómetro que lo sugiere construir no es que nos va a servir para los protocolos, pero sí para conocer cómo funcionan los termómetros. Al igual que la actividad que está ahí, el link, que es como hacer tiras caseras para medir el pH con repollo colorado. No nos va a servir, ¿verdad?, después para aplicar los protocolos, para medir el pH con exactitud, pero sí nos va a servir para introducir el tema, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando con chicos, y porque lo pueden hacer con cosas de todos los días, ¿no?
Y bueno, y después actividades global como las que yo había hecho a priori, ¿verdad? Que se pueden hacer también ahora, el juego del pH, porque podemos de alguna manera hacer llegar tiritas a los alumnos, como se dejaban los trabajos en la portera, en estos días también podemos hacer llegar algún material, si tenemos. Los detectives del agua también, practicando los protocolos, bueno, todas estas actividades están en la carpeta para compartírselas, son lindas, son fáciles, se les puede sacar un montón de cosas. Y pasaríamos a la próxima diapositiva, donde les comparto un poco una listita de los recursos empleados, esos que utilizamos, ¿no? La computadora, el celular con las aplicaciones, el sistema de visualización de datos, los protocolos, las guías de campo, los instrumentos, ¿verdad? No son cosas complicadas, mucho lo proporciona Glob, así que bueno, hay mucho para trabajar. Al tener bastante resuelto desde el programa, uno puede despegar y volar en otras cosas, ¿verdad? Y concentrarse en lo que va surgiendo con los niños. Así que por acá estaría terminando, y muy agradecida por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo con todos ustedes. Bueno, gracias, Jimena. Estuvo buenísima tu actividad, picaste un poquito de todo, es como una gran picada, qué rico para esta hora, ¿no? Amerita. No, estuvo muy buena en realidad. Recuerdo también que en cierto momento estábamos con el tema de mapas en la biblioteca, y le acerqué a Jimena también unos mapas unas cartas geográficas de Punta del Diablo, donde estaban haciendo el estudio para hacer comparaciones del sitio desde aéreas, digamos, y también incluyó eso en su trabajo. Estuvo muy bueno, realmente muy completo. Esperemos que siga enganchada, Jimena. Bueno, y para redondear, después de todas estas actividades planteadas, Patricia Piris, como trabaja con clubes de ciencias y en proyectos de investigación para presentar a las ferias de ciencias, nos dejó algunas ideas, algunas preguntas de investigación, para que todo esto no quede colgado, para llevarlo a terreno y poder continuar con alguna investigación, algún estudio, no hacer las observaciones porque sí nomás, sino porque tengan una razón de ser. Nos deja estas ideas de preguntas de investigación para las actividades que vimos. Al finalizar, tenemos tiempo para unas preguntas. Si quieren ir planteándolas por el chat, las podemos ir leyendo a medida que veamos el videíto, que son 9 minutos. Hola de nuevo a todos y a todas. Para cerrar los aportes de hoy, queríamos detenernos específicamente en las potencialidades de Glob para enseñar ciencia desde un enfoque en donde lo que impulsamos es aprender ciencia haciendo ciencia. Alejándonos de este modelo tradicional que aparece aquí a la izquierda de la pantalla, en donde la ciencia se enseña desde un enfoque de transmisión del conocimiento, transmisión de información, con modelos estereotipados, alejados del trabajo de campo, con niños y niñas como receptores, sobre todo de los discursos de las maestras, de los maestros, de los docentes. Y que Glob nos permite, como se ve a la derecha, las posibilidades de hacer trabajo de campo, recolectar información, recolectar datos, observaciones con rigurosidad científica, con protocolos avalados científicamente, que pueden usarse a raíz de preguntas investigables formuladas, o como en el caso de las nubes fue así, los niños y niñas se plantearon preguntas, una pregunta investigable que habilitó el uso del protocolo de las nubes, y de ahí sacaron conclusiones. Y si no, otra de las formas de utilización, pueden haber más, es en este caso como a la derecha, una jornada de observación exploratoria en el patio escolar, que de allí se planteaban, los niños y niñas analizaron los datos y se plantearon preguntas a partir de esa observación exploratoria.
en donde utilizaron los protocolos de Globe. Y bueno, en esto de aprender ciencia haciendo ciencias, nos parece fundamental que los protocolos se utilicen en el marco de ciclos de indagación o proyectos de aprendizaje o pequeñas investigaciones, que las motivan las preguntas investigables. Entonces, acá no queríamos dejar o cerrar los aportes sin pensar, sin proponer, compartir con ustedes algunas preguntas investigables que se vinculan con los protocolos presentados. Entonces acá leo la primera que se nos ocurre compartir. Hay miles, hicimos una selección solo de una o dos como para darnos idea. ¿Se registran diferencias entre los tipos de nubes que se observan durante una semana en el patio de casa? Primero que nada, las preguntas las pensamos en el marco actual, ¿no? Que se pudieran plantear para resolver en el marco de emergencia sanitaria. Entonces, es una pregunta investigable porque nos anima a hacer algo, a averiguar algo, pero además nos da el algo, y queda muy claro que son las diferencias entre los tipos de nubes, ese es el algo, la variable a observar, pero también en la pregunta investigable se hace una precisión sobre el periodo de tiempo a observar, una semana, un mes, un invierno, dependerá de lo que nos pongamos de acuerdo, y el lugar de observación, desde el patio de casa. Si una pregunta investigable está bien formulada, nos da más del 50% de la investigación. Nos habilita a tener clara más del 50% de la investigación, dice Neu San Martín en algunos de sus documentos teóricos. Y acá nosotros podemos, en esta pregunta, tener clara la metodología. Bueno, hay que observar los distintos tipos de nubes en una semana en el patio de casa. Y nos habilita a la enseñanza del protocolo que compartió Darío y a su uso en una forma significativa. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué vamos a recolectar estos datos? ¿Qué uso le vamos a dar a esos datos? Y luego, con esos datos, ¿a qué conclusiones tenemos que llegar? Y otra de las preguntas investigables que se nos ocurría era, ¿existe una relación entre los tipos de nubes y las estelas que se observan desde el patio de la escuela? Acá pusimos patio de la escuela en esta posibilidad de que hay escuelas rurales que sabemos que están iniciando sus actividades, y bueno, el lugar de observación se determina en relación a las condiciones implicadas por el Estado. Y acá lo que planteamos es una indagación de la relación entre nubes y estelas, para poder trabajar con estos dos protocolos que compartió el compañero. Con respecto a cobertura, se nos ocurrían estas dos. ¿Cómo observar los cambios en la cobertura terrestre en la zona donde vivo? Esa es una pregunta que apunta netamente a saber, conocer y utilizar el protocolo de cobertura que compartía Claudia, el código MOOC compartía Claudia. Y nos parece importante que ese protocolo, los adolescentes, en este caso, estamos pensando ese protocolo más para adolescentes, entiendan cuál es el sentido, para qué se usa. Uno de sus usos puede ser la observación de los cambios de cobertura terrestre en la zona en determinado tiempo o a lo largo de un año, eso se discute con los chiquilitos. Otra de las preguntas es, ¿se observan cambios en los tipos de MOOC, en mi paisaje favorito, a lo largo del año? Como decíamos hoy, es una pregunta investigable porque me anima a registrar, observar los cambios en los tipos de MOOC. Me implica conocer lo que es el MOOC, previamente, ¿verdad? Para que sepamos de qué estamos hablando. Puse paisaje favorito porque es lo que estaba trabajando Claudia, es lo que estaba presentando Claudia. Se verá si es el patio, o la zona, o el sitio X. Y a lo largo del año es el periodo de que ustedes estimen necesario. Se puede pensar de primavera, de invierno a primavera, para ser un periodo de tiempo más manejable en lo que tiene que ver con el ciclo escolar. La idea
vuelvo a reiterar, es esto de pensar preguntas que habiliten el uso de los protocolos con un sentido realmente real, que realmente se entienda para qué lo están haciendo y hacia dónde es que apunta en la colecta de datos, colecta y análisis de datos. Y bueno, para traer algunas preguntas también relativas a lo de fenología y cobertura que estuvo compartiendo Andrea, y bueno, yo también estuve haciendo algunos aportes al respecto, se nos ocurrían estas dos preguntas. ¿Qué diferencias se observan en las circunferencias y alturas de los árboles del patio de la escuela? Es en el mismo estilo de pregunta como el de cobertura, que decíamos hoy, que apunta netamente a conocer y utilizar los protocolos para indagar qué diferencias observan, ¿no? El protocolo de la circunferencia y la altura de los árboles que Andrea estuvo compartiendo. Otra de las preguntas, ¿se observan cambios en el árbol del patio de casa en un periodo de 4 semanas? ¿Cuáles? Esta pregunta está vinculada directamente con la actividad que compartíamos hoy del registro fotográfico del árbol que seleccionemos para estudiar. Y es una pregunta que habilita a un registro, a una colecta de información, a un registro de observaciones, un registro fotográfico, durante un periodo de 4 semanas, absolutamente manejable en este momento de emergencia sanitaria, y que lo único que requiere es tener un árbol cercano, bueno, si no es árbol, una planta, como decíamos hoy cuando hablábamos de fenología. Pero cerramos como este aporte reiterando o haciendo énfasis en esto que planteábamos al inicio, inicialmente. La idea es que los protocolos no sean recetas aplicadas, ni descripciones sin sentido de pasos a seguir, sino que realmente tengan un uso significativo en el marco de pequeños proyectos, o de proyectos de aprendizaje, donde los niños y niñas realicen esas observaciones con un sentido para realmente extraer conclusiones y seguramente plantear nuevas preguntas para seguir indagando y enriqueciendo sus aprendizajes. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto, estoy a las órdenes para lo que necesiten, dejo por aquí mis datos y quedo a las órdenes. Bueno, gracias Claudia por haber manejado todo esto también. Daríamos fin por aquí a la presentación. Les agradecemos mucho toda la atención que han puesto a lo largo de este rato, que fue más extenso de lo que pensábamos, pero pensamos que vale la pena de todas formas. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede desmutearse y formularla. ¿Sabes, Andrea, que para Claudia preguntaron, yo anoté por acá, para observar, decía la cobertura, si alguien preguntó en el chat si podían usar para esa actividad en particular un dron? En general sí se podría utilizar un dron para poder hacer validaciones de espacios mayores. Sí, definitivamente sí. Ahora, si los tenemos a la mano sería genial, pero si no, igual con las cámaras que tenemos nosotros, eso va bastante bien. Perfecto, gracias Claudia, porque lo habían escrito hoy cuando estabas hablando tú. Gracias, Darío. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco entonces si nos dejan sus mails para poder enviarles la presentación, y a todo aquel que les interese también, como les habíamos comentado, les vamos a enviar una carpetita con, dependiendo de la actividad que les interese, las herramientas o los materiales que van a necesitar para cada actividad. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias especiales Darío, Jimena, Claudia y Patricia por acompañarme en esta iniciativa.
Gracias a todos, gracias por estar ahí hasta ahora. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.